John Alexander Dowie, el apóstol de la sanidad divina, segunda parte. Poco después de esta notable revelación de la sanidad divina, Dowie comenzó a pensar en la posibilidad de encontrar una esposa. Entonces descubrió que estaba enamorado de su prima hermana Jenny y que no podría ser feliz sin ella. Después de muchas discusiones y controversias con sus familiares, acordaron que se casarían, así que a la edad de 29 años, el 26 de mayo de 1876, John Dowie se casó con Jenny y los dos comenzaron su increíble misión juntos. Su primer hijo, Gladstone, nació en 1877. Pero Dowie se había equivocado con respecto de ciertas personas en asuntos financieros y se encontró en grandes apuros económicos, así que Jenny y Gladstone fueron a vivir con los padres de ella hasta que la situación pudiera arreglarse. Obviamente, esta decisión causó aún mayores discordias debido a la desconfianza que sus padres políticos sentían por Dowie. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, continuó siendo un hombre con una visión divina. En medio del caos se aferró a la obra que tenía por delante y escribió a su amada esposa: "Veo el futuro mucho más claramente de lo que puedo resolver los misterios del presente inmediato. Todo ministerio tiene su futuro, pero debemos creer en ese futuro o jamás daremos ese primer paso. Como Dowie, debemos decidirnos a aferrarnos a la palabra de Dios y luchar por lo que es nuestro en la tierra. Siempre habrá contratiempos, pero nosotros somos los que decidimos si el problema será permanente. Aunque somos llamados, tenemos aún que luchar contra males espirituales que son enviados para destruir nuestra visión y desanimarnos. Los ángeles de Dios pueden ayudarnos, pero la guerra por nuestro destino es una responsabilidad personal que debemos ganar". Durante ese tiempo de pruebas, Dowie tomó la decisión sin precedentes de abandonar la denominación a la que pertenecía. No podía comprender ni trabajar con el estado letárgico y frío de sus líderes. Él ardía con la pasión de proclamar el mensaje de la sanidad divina por toda la ciudad. Sus congregaciones habían crecido hasta más del doble de los demás, pero su éxito hablaba a oídos sordos y constantemente debía luchar contra la política y la teología de la letra de la ley que amenazaba con apagar su fe. Debido a la hostilidad que le mostraban los líderes de la denominación, se encontraba constantemente a la defensiva. En una carta a su esposa en la que proclama su decisión de comenzar un ministerio independiente, Dowie escribió que el sistema político de su denominación mataba la iniciativa y la energía individual. Hacía que los hombres fueran herramientas de la denominación, o aún peor, les hacía tener una mentalidad mundana y los dejaba en su mayoría altaneros y secos, inútiles, buenos barcos pero mal piloteados y terriblemente sobrecargados con mundanalidad y apatía. Había llegado a darse cuenta de que era posible un avivamiento si se lograba despertar a la iglesia. Consideró las vastas oportunidades que se abrían delante de él. Estudió el lado letárgico de la iglesia y luego estudió a los que no asistían a la iglesia y tomó la decisión de que alcanzar el vasto número de los que no asistían a la iglesia produciría un mayor fervor por Jesucristo.
Entonces decidió dejar de trabajar entre los cínicos. Por eso decidió que su misión alcanzaría las multitudes agonizantes de las que nadie cuidaba en la ciudad. Con la revelación de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, en 1878 se apartó de su denominación y consiguió el Teatro Royal en Sídney para comenzar un ministerio independiente. Cientos de personas se agolpaban en el teatro para escuchar sus potentes mensajes. Pero una vez más la falta de fondos detuvo su tarea. Aunque el número de personas que asistían era enorme, muchas de ellas no tenían ingresos. La única respuesta que Dowie halló fue vender su casa y sus muebles, poner el dinero en la obra y mudarse a un lugar más pequeño. Después de esto, la obra floreció. En un mensaje en el que él hablaba de su decisión, Dowie manifestó: habían desaparecido mis hermosos muebles y mis cuadros, pero en su lugar llegaron hombres y mujeres que fueron traídos a los pies de Jesús por la venta de mis bienes personales. En su pasión, Dowie no había previsto la tremenda oposición que se levantó contra él. Dowie denunciaba con vehemencia los males de la época y formó un grupo para distribuir literatura en toda la ciudad. Estos panfletos provocaron una violenta persecución por gran parte de los pastores locales. Pero él continuó denunciando sin misericordia a los líderes letárgicos y no se ahorró palabras, respondiendo que él no le reconocía derecho para pedirle información alguna sobre sus acciones ni respetaba sus juicios. Dowie contestó a un ministro: considero que su juicio es tan débil e incapaz como su ministerio. Desearía saber quién distribuyó estos repugnantes tratados entre su rebaño. Ciertamente lo felicitaría por haber elegido bien el campo. El llamado de Dowie era atacar los males morales. Una firme posición moral generalmente va acompañada por un ministerio de sanidad fuerte. Gran parte de las enfermedades y dolencias son causadas por el pecado, pero Dowie paralizaba a sus críticos con tal aguda astucia que esto los llevó a unirse y planear en secreto cómo destruirlo. Así se preparó el escenario para la caída del aparentemente invisible John Alexander Dowie. Dowie era un apóstol, pero no comprendía en su totalidad ese oficio. La unción que él tenía atravesó las teocracias religiosas de su época, pero pocos lo comprendían, incluyendo a él mismo. Como consecuencia, Dowie interpretó mal algunas de las facetas de la pasión de su oficio. Una de ellas era la política. El liderazgo de Dowie estaba creciendo y su influencia también crecía en todo el país. Viendo su potencial y conociendo su posición, la sociedad de abstinencia le pidió que se postulara para integrar el parlamento. Al principio, Dowie se negó, pero luego, pensando que posiblemente en el campo de la política podría influir mucho más, cambió de idea y entró en la carrera. Pero Dowie sufrió una terrible derrota en las elecciones. Los periódicos locales, que habían sido tan dañados por su ministerio, lo atacaron sin misericordia. Los políticos y la industria de las bebidas alcohólicas pagaron sumas siderales para haberlo calumniado y derrotado. Después de las elecciones, Dowie había herido a su iglesia y avergonzado a su ministerio. Dowie se movía por un anhelo espiritual tan poderoso que intentó satisfacerlo en lo natural.
Solo puedo especular en cuanto a la razón por la que actuó de esa manera. Podría haber sido porque la iglesia no estaba captando la verdad con la rapidez que él lo hubiera deseado. Cualquiera fuera la razón, se equivocó al interpretar el plan y los tiempos de Dios para su ministerio. Debemos comprender que Dios tiene un punto central a partir del cual opera cada aspecto de nuestras vidas, ya sea individualmente o en forma conjunta con otros. Esa área se llama oportunidad. Según la forma en que se maneje esa palabra, las vidas pueden avanzar en el plan de Dios o detenerse. Las naciones pueden avanzar o retroceder. La vida en el ámbito espiritual tiene un tiempo y una oportunidad. De la misma manera que los tiene la vida natural, por lo tanto, es muy importante que sigamos la guía de nuestro espíritu. Debemos aprender que no siempre es correcto pasar a la acción, solo porque parece que es lo que hay que hacer. Esta clase de obediencia solo debe ser resultado de un tiempo de oración e intercesión. Los políticos y el campo de la política jamás ha cambiado al mundo, ya sea a través de la iglesia o del gobierno. Solo un pueblo cuyos corazones son cambiados por el Evangelio pueden transformar las leyes y la normal civil. Los políticos tienden siempre a ceder para gozar del favor del pueblo en general. El oficio apostólico presenta la palabra del Señor. Luego depende de las personas conformarse a ella y seguirla. Lo apostólico y lo político no se mezclan. Dowie, con su llamado, jamás debería haberse dedicado a la política. Mientras hacía campaña para entrar en el Parlamento, también descuidó el mandato de predicar la sanidad divina. Simplemente se apartó de su llamado para buscar una meta personal, pensando que podría alcanzar a un número mayor de personas. Como consecuencia, el resto de su tiempo en Australia fue oscuro e inútil. Finalmente Dowie se arrepintió y en 1880 regresó al mensaje de sanidad divina, lo cual le trajo grandes bendiciones físicas y espirituales. Los dones del Espíritu comenzaron a manifestarse en su vida y la revelación abundaba como nunca antes. Debido a su obediencia espiritual, miles de personas fueron sanadas por medio de su ministerio. La persecución también abundaba, a tal punto que una vez sus enemigos en el crimen organizado planearon colocar una bomba debajo de su escritorio. La bomba debía explotar a altas horas de la noche mientras Dowie generalmente trabajaba. Pero ese día Dowie escuchó una voz que le decía: levántate y anda. A la tercera vez que escuchó esa voz, Dowie tomó su abrigo y fue a terminar su trabajo en casa. Pocos minutos después que él llegara a salvo a su hogar, la bomba estalló bajo su escritorio, a varias calles de distancia. En 1888, Dowie sintió que debía trasladarse a los Estados Unidos y luego posiblemente a Inglaterra. Esta unción se hizo realidad en junio de ese año, mientras pasaba bajo el puente Golden Gate en San Francisco. Los periódicos publicaron la noticia de que Dowie iba hacia América y que gente de todas partes de California venía para ser sanada. De la mañana a la noche, los salones se llenaron de personas que deseaban una audiencia con él, ya que él oraba solamente por una persona a la vez. El reformador tenía una manera única de orar por los enfermos. Él creía fervientemente que nadie podía ser sanado sin primero haber nacido de nuevo y haberse arrepentido de cualquier estilo de vida que fuera contrario al Evangelio. Generalmente se indignaba si captaba mundanalidad en alguna persona que venía para ser sanado. Como consecuencia, al principio de su ministerio, oró por muy pocas personas.
pero aquellas por las que oraba eran instantáneamente sanadas. Pronto Dowie comenzó a realizar cruzadas de sanidad por toda la costa de California. Fue en esta época que conoció a María Ether, la gran evangelista y ministradora de sanidad, pero se produjo un conflicto entre ellos y Dowie criticó la forma de ministrar de María. Personalmente, creo que esto fue un error trágico de su parte. En nuestras vidas tenemos muchas relaciones, algunas casuales, otras que llegan a ser íntimas, pero las más significativas para el reino de Dios son las relaciones divinas. En cada llamado, sea secular o ministerial, Dios nos envía relaciones divinas que ayudan a fortalecer nuestro andar con Él. Tenemos muchas relaciones casuales, pero muy pocas son relaciones divinas. Generalmente se las puede contar con los dedos de una mano. Creo que Dowie y su familia se perdieron una tremenda oportunidad de tener una relación divina con María Ether. Pero por alguna razón, probablemente orgullo ministerial machista, Dowie crucificó a Ether en cada oportunidad que pudo hacerlo. Una vez asistió a una de sus reuniones, subió a la plataforma y proclamó que ella era una mujer de Dios, pero luego se apartó de esa palabra del Espíritu y no quiso saber nada más de María. El método de ministrar de Ether ponía incómodo a Dowie porque no lo comprendía, pero nunca se tomó el tiempo para hablar con ella en privado, de corazón a corazón, sobre ese tema. Su preferencia por un estilo determinado de ministerio hizo que descalificara categóricamente a María. Ether también poseía una revelación de sanidad divina, pero tenía más experiencia en trabajar con el Espíritu y tenía la fortaleza espiritual para poder hablar a la vida de Dowie. Ella podría haberle indicado cómo vivir en el Espíritu al mismo tiempo que descansaba su cuerpo. Dowie tenía un problema en este sentido. Algunas veces trabajaba 43 horas seguidas. Movido por su pasión por medio de María, podría haberse hecho amigo de otras personas de igual fe y el mismo ministerio y llamado, haciendo avanzar así su propio ministerio, pero no lo hizo. Como consecuencia, Dowie tuvo relaciones solo casuales con algunos de sus seguidores, en lugar de la clase de relación divina que podría haber tenido con otros líderes como él. Creo que es interesante destacar que entrevistó al gran impostor de la época, Jacob Schweinfurt, que decía ser Jesucristo. También desafió al famoso ateo Robert Ingersoll a una confrontación, pero nunca dio a la hermana Ether siquiera la cortesía de una conversación. No pierdas las relaciones divinas que puedes tener en tu vida. Siempre habrá colaboradores, pero las relaciones divinas son pocas y aisladas. La persecución de varios ministros envidiosos comenzó a levantarse furiosamente contra Dowie. Para esta época, él ya se había convertido en un veterano en el arte de enfrentar la oposición. La persecución hacía sugerir toda su brillantez y toda su fuerza, y nunca dedicó siquiera un pensamiento a quienes lo perseguían, a menos que estuvieran en el camino inmediato de su misión. Dowie recorrió los Estados Unidos y finalmente decidió establecerse en Evanston, Illinois, en las afueras de Chicago. Los periódicos de Chicago lo atacaron amargamente, llamándolo falso profeta e impostor, y declararon con osadía que no era persona deseable en esa ciudad. Pero ninguno de sus ataques hizo retroceder a Dowie, quien permaneció allí donde había elegido estar y ministraba donde quiera que se sentía llamado por Dios a ir. Cierta vez
mientras hablaba en una convención sobre sanidad divina en Chicago, fue llamado a orar por una mujer que estaba muriendo de un tumor. En ese momento, Chicago era la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Habían fuertes influencias espirituales malignas dominando la ciudad. Y Dowie estaba muy interesado en establecer su base allí. Por eso, tomó el pedido de sanidad de esta mujer como una puerta sobre si debería o no comenzar una obra en ese lugar. El tumor era, según decían, del tamaño de un coco y había crecido en varios lugares de su cuerpo. Cuando Dowie oró por la mujer, ella fue sanada inmediatamente. Fue una sanidad tan extraordinaria que varios periódicos de Chicago dieron la noticia. Ahora Dowie estaba convencido, así que estableció la sede mundial de su ministerio en esta ciudad. A sus enemigos no les causó demasiada gracia, pero a Dowie eso no le importó. La feria mundial sería inaugurada en unos pocos meses, así que Dowie construyó una pequeña choza a sus puertas. En lo alto de la choza, llamada Tabernáculo de Sión, había una bandera que decía: Cristo es todo. Allí se hacían reuniones de día y de noche. Aunque en esos comienzos la asistencia era escasa, fue creciendo regularmente y poco tiempo después la gente tenía que quedarse de pie fuera de la estructura, en la nieve, para poder espiar los milagros y sanidades que se producían allí. Como había sucedido antes en Australia, Dowie se había abierto las puertas de la ciudad de Chicago a través de la sanidad divina. Nunca antes ni después de él un hombre ha atrapado de tal manera a una ciudad. Aún así, vivió la lucha de su vida en esos primeros años. Él demostraba la palabra de Dios con todo el poder, y al hacerlo, los profesionales médicos y las iglesias sufrían estragos en sus ingresos. Así que los periódicos formaron rápidamente una lista de aliados, incluyendo ministros que se dedicaron a tratar de detener su ministerio por todos los medios posibles. Pero nadie podía manchar su ministerio. Para desconsuelo de sus rivales, los artículos y las calumnias que se publicaban sin cesar solo hacían crecer mucho más el ministerio de John Alexander Dowie. Para este entonces, cientos de personas inundaban la ciudad de Chicago para asistir a las reuniones de Dowie. Como consecuencia, era difícil conseguir hospedaje, así que Dowie abrió varias casas grandes para alojar a estas personas, llamadas hogares de sanidad. Aquí, los enfermos que habían venido por sanidad podían encontrar refugio y descanso entre los cultos que se desarrollaban en el Tabernáculo de Sión. Una vez que estaban allí, podían recibir ministración constantemente de la palabra hasta que su fe llegaba al punto de la manifestación total. Pero los periódicos, especialmente el de Chicago, lo atacaban sin misericordia y llamaban a estos hogares asilos de lunáticos, además de imprimir todas las mentiras imaginables. Gracias a la existencia de estos hogares de sanidad, los enemigos de Dowie pensaron que habían hallado un punto vulnerable en su ministerio. Por eso, a principios de 1895, lo hicieron arrestar por practicar medicina ilegal, lo cual era obviamente falso, ya que él hubiera sido la última persona en permitir que se practicara medicina en sus hogares. Dowie contrató un brillante abogado, pero este solo lo aconsejaba en temas legales. Por tanto, decidió representarse a sí mismo en la corte, ya que nadie podría expresar su llamado en forma tan exacta como él mismo. El intelecto superior de Dowie no fue suficiente para contrarrestar el maligno dominio que
pesaba sobre la corte. A pesar de sus profundos argumentos, la corte le impuso una multa, pero nunca soñaron que él llevaría el caso a un tribunal superior, lo cual costó mucho más dinero que lo que ellos habían impuesto en multas. Dowie lo hizo y el tribunal superior denunció el mal en que había incurrido el tribunal inferior y revirtió la decisión. La ciudad esperaba que Dowie se desalentara si continuaban arrestándolo y aplicándole multas. Por eso, antes que terminara ese año, lo habían arrestado 100 veces. Aunque la persecución era terrible, Dowie nunca perdió el ánimo. La persecución le daba más fuerzas a su carácter. En realidad, las aflicciones y los interrogatorios a los que lo sometían sus perseguidores hacían surgir lo mejor de sí mismo. El mal siempre tratará de perseguir el bien de Dios, pero John tenía una seguridad sobrenatural y estaba anclado firmemente en su autoridad divina. Lo sobrenatural nunca se inclina ante lo natural.